Y bueno, pero además yo le sí. sigo pidiendo que por favor se respeten los horarios. Tengo entendido que el corte estaba programado para las 9 de la mañana, salvo que haya sido intencional dirigido al candidato que se encuentra hoy aquí, ¿no? Que bueno, yo solamente estoy haciendo una suposición entre comillas. No creo. Usted me preguntaba antes de este abrupto corte energético sobre el tema de las mujeres, ya que hoy se celebra el Día de la No Violencia a la Mujer. Le decía que Henry, primero lo vi en el ascensor que subió conmigo con 3 mujeres policías, lo cual te dice a él sí le gusta el criterio de trabajar con mujeres. Y segundo, que era lo primero que estaba comentando, que él trabaja y quien era jefe de su despacho era Amanda Hidalgo, a quien la conozco desde hace ya 12, 14 años, trabajó conmigo, armamos una estructura de jóvenes acá en la provincia brutal, siempre se destacó, por eso llegó a ser la presidenta y por eso empezaron las envidias, ¿no, querida Amandita? Tenemos un libro para escribir ahí. Y decirle que por favor, ya fuera de broma y fuera de todo, hoy que es el Día de la No Violencia a la Mujer, que se tenga mucho cuidado, sobre todo a quienes estamos o están más que nada expuestas en cargos públicos, que no por ser mujer crean que hay que atacarla, que la mujer debe estar sometida, que la mujer, no, ni somos vulnerables tampoco, porque las mujeres reaccionamos, pero no por eso, por el hecho de que se nos consideren problemáticas, porque es lo primero que dicen, es problemáticas, así, se nos deba provocar. Yo, por ejemplo, siento que lo que se está haciendo con la vicepresidenta de la República es muy doloroso, se la está provocando y se la está llevando ya al tope con un maltrato psicológico terrible. Además, sin contar que solamente en la mente de algún jurista que pasó por alguna materia que yo no pasé en la universidad, se le puede ocurrir el hecho de que podamos tener 2 vicepresidentas al mismo tiempo, no sé quién mismo está en funciones y quién no, pero sobre todo el hecho de sancionar a una mujer con 150 días cuando la ley solamente habla, recordemos la premisa, señores, en derecho público usted puede hacer solo lo que está permitido, en derecho privado todo lo que no está prohibido. ¿Cómo si la sanción es de 30 días o de destitución usted pone 150 días? O sea, eso también es maltrato a una mujer. Déjame darte una respuesta ahí con esto. Al primero, yo he sido una persona que aprendí de mi padre y que lo viví en mi casa, que se molestaba inclusive en mi papá, que en paz descanse, cuando decían detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mi papá decía, eso no es posible que se diga esas cosas. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de una gran mujer hay una gran familia, que es muy distinto, porque finalmente la mujer es la que más se encarga de criar normalmente en la familia a los hijos y brindarles toda esa protección que necesitan y ese calor de hogar. Eso como primer punto. Vamos a la parte política. Yo he sido muy claro en la parte política. Yo no conozco a la señora Verónica Abad más que cuando se posesionó ella y el señor Noboa. Los posesioné en la Asamblea Nacional cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional. Hace un año atrás, exactamente hace un año atrás. Y de ahí prácticamente nunca volví a cruzar palabra con ella. Pero que me vengan a decir que por la ley orgánica del servicio público usted puede suspender a la vicepresidenta es una barbaridad jurídica nunca antes vista. Pero además, el ataque de haberla mandado afuera, el hecho de haberla aislado de las funciones. Mira, yo en el caso mío, en el binomio con Diana Pasley, además es una mujer que admiro y quiero en lo personal porque trabajé con ella prácticamente 8 años en la Asamblea Nacional, nos conocemos muy bien, e hicimos una lucha juntos en muchos temas. Con Diana yo fui muy claro, Diana, ¿cómo me vas a ayudar? Porque necesito ayuda, 2 mentes trabajan mejor que una, 4 manos hacen mejor la tarea que 2. ¿Cómo me puedes ayudar en el plan de gobierno que hemos presentado y que hemos consensuado? Porque consensuamos un plan de gobierno. No puede ser que el binomio presidencial, que es uno solo para efectos del tema electoral, las personas que lo integren estén en posiciones opuestas sobre lo que se tiene que hacer en el país. Sería una locura. Una locura. Entonces, ¿qué me pidió Dayana? Me dijo, Henry, a mí me interesa mucho continuar con el programa Amiga No Está Sola, para combatir justamente la violencia y los abusos contra la mujer. Le dije, ese programa hay que llevarlo a nivel nacional, tú lo manejaste muy bien a nivel de Guayaquil y de la provincia. 2, quiero encargarme de la desnutrición infantil crónica porque yo presenté la ley Pancita Llena, que ella la llamó, y creo que entiendo muy bien eso. Le dije, me encanta la idea porque yo fui uno de los fundadores del Banco de Alimentos de Guayaquil.
con Monseñor Antonio Arregui como presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ahí fue cuando se hizo el Banco de Alimentos de Guayaquil. Y traje gente experta de otros países para fortalecer el manejo con la experiencia que tenían en otros países para consolidar un buen manejo en el Banco de Alimentos de Guayaquil. Le dije, me encanta la idea porque tenemos ahí también una visión compartida de luchar por la desnutrición infantil y proyectar mejor los bancos de alimentos que a su vez ayudan a las empresas en cuanto a las donaciones de alimentos. ¿Qué más quieres manejar? Me dijo, mi padre ha sido ministro de Educación del gobierno de León Febres Cordero. Yo manejé el centro de formación del partido para los jóvenes. Me gustaría encargarme de la CENESIT y reformar y reestructurar la CENESIT para lo que es educación también superior. Adelante, vamos adelante. Y trabajamos juntos, ella y yo, en la reforma cuando estaba el alcalde Nebota, como alcalde de Guayaquil, en la reforma para evitar el uso de plásticos de un solo uso, porque era una barbaridad. O sea, están contaminados los mares, exactamente, que después se hicieron leyes y se hicieron ordenanzas a nivel nacional. Entonces les dije, encantado. Entonces hay un plan de trabajo que no está escrito en piedra, que se puede inclusive proyectar a otros elementos, pero que tiene que haber justamente esas conversaciones previas, esas sinergias, esa claridad en la intención y en el manejo para ser complementario, no competir. Esto no se trata de competir, se trata de complementar en bien de la ciudadanía. Henry, es que esto, como usted bien lo dice previamente, el diálogo, previamente funciones dadas para en el momento en que se llegue a la presidencia ya saber qué va a hacer cada uno y no empezar con esta pugna ilógica, pero sobre todo porque los ecuatorianos no tenemos por qué pagar la culpa en la parte jurídica y terminar internacionalmente vendiéndonos como un país con poca seguridad jurídica porque el candidato presidencial no supo elegir a su candidata. Esto es un tema, y a ver, perdón, no solamente eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto es un tema legal, la mala aplicación de la ley que ha generado un caos que posiblemente, si es que esto llegara a consolidarse, posiblemente generaría un problema constitucional, además, porque ¿quién nombra a la vicepresidenta de la República? La Asamblea Nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado y además, dentro de la parte legal, una serie de errores, porque tú muy bien dijiste, no se puede suspender a alguien dentro de la monstruosidad de lo que se hizo, 150 días. Máximo no permite la ley 90 días, entonces tampoco existe. Entonces no sé quiénes son. Bueno, yo cuando estuve como presidente de la Asamblea muchas veces recibía leyes que tenía que decir, por favor, corríjanlas antes de recibirlas de manera oficial porque están totalmente mal hechas. Henry, permítame ir y a ver si está conectado ya Jaime Velázquez nuevamente. Jaime, sí. Estamos ahí, sí, Jaime, adelante, por favor. Gracias, mi querido Alberto y Henry, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerte por acá. La primera pregunta, y es porque la audiencia que te está escuchando me acaba de enviar esta pregunta, y lo que me dicen es si tú impulsarías, en caso de llegar a Carondelet, a que los municipios generen su propia energía eléctrica sin limitaciones, es más, que se haga justamente esta descentralización de la energía, que en caso de que los GATS puedan generar. ¿Tú apoyarías eso? Sí, claro. Y no solamente eso, perdón, tengo que ser muy claro, porque lo he dicho públicamente. Primero, esto de considerarlo un sector estratégico única y exclusivamente manejado por el Estado central me parece una barbaridad. Basta de la centralización, debemos ir a la descentralización en las cosas, primero. Segundo, le generaría más transparencia al proceso. Tercero, hay que cambiar la estructura de cómo opera hoy el sector estratégico per se en materia energética y sobre todo en materia eléctrica. La única fórmula para resolver esto es que el sector privado, más allá del involucramiento de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, pueda generar sin límites, sin techos, y esa generación la venda a otro privado y la cobre de otro privado y a su vez le pague el peaje por la transmisión y la distribución al gobierno. Pero si tú crees que el que va a venir a invertir en este país le va a vender al gobierno para que éste a su vez le venda y cobre otro privado y te pague a ti como generador, eso nunca va a pasar. Si no le pagan a las dializadoras, no le pagan a los hospitales, peor le van a pagar a un generador privado energético, quizás incluso de inversión internacional. Clarísimo, Henry.
Lo otro que te decía, te mandan saludos Carlos Javier Achi, que te manda un abrazo muy, muy, muy cordial. Igualmente, la segunda pregunta es el equilibrio fiscal. De Henry Confle para manejar justamente las finanzas, que en estos momentos tenemos un déficit y que pues, obviamente o subimos ingresos o bajamos gastos. ¿Qué hay que hacer para tener una economía sana en el Ecuador según la propuesta del Partido Social Cristiano y pues Henry Confle? Preocuparnos primero por tu familia, por la familia ecuatoriana, por la familia que nos están, de las personas que nos están escuchando y por las familias de todo el Ecuador. Pero yo estoy cansado de que vengan a decir, vamos a arreglar el Ecuador. A ver, primero, el Ecuador es la suma de toda nuestra familia. Arreglemos a la familia para arreglar el Ecuador. Y hoy, todo gobierno, lo único que ha hecho hasta ahorita, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro derecho, de centro izquierda, ha sido dos cosas en materia económica: subir impuestos y subir deuda. Casi el que nace hoy en día tiene sobre $4.500 de deuda. Una familia de 4 personas tiene un $18.000 de deuda que no la ha adquirido esa familia, que la ha adquirido el Estado, pero que esa familia la va a tener que pagar de alguna manera, ya sea que le suban los impuestos o de alguna otra manera. Entonces, esto es muy claro qué es lo que hay que hacer. Hay que devolverle el billete a la familia ecuatoriana, quitándole el billete a quien te quita tu billete. ¿Y quién es el que te quita tu billete? El Estado. ¿Por qué? Revisa el presupuesto general de Estado, 35.500 millones de dólares al año, o sea que a mí no vengan con el cuento de que no hay plata. 35.500 millones es una fortuna, pero se derrocha, se hace lo que se le da la gana, se pierde, corruptelas, una serie de cosas, y resulta que lo que le devuelven a la familia ecuatoriana son 350 millones en obras y servicios de infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 100 dólares. Esto tiene que hacerse al revés. La familia no puede mantener el Estado, es el Estado el que debe procurar darle el mantenimiento a la familia. ¿Cómo le quitamos el billete para mejorar a la familia? Bajando impuestos. Por eso yo he ido del 15 al 12% el IVA y luego el 10%. Sale a la calle, recorre el país y pregúntele a alguien en este país qué ha visto por ese 3% incremento en el IVA. Y la respuesta es muy clara. Nada, encarecimiento de los productos. No he visto nada positivo, todo lo que he visto es negativo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, quitarle el IVA y ir a 0 IVA en todos los productos de la canasta básica. ¿Cómo es posible que el papel higiénico, la pasta de dientes, el champú, el jabón, el detergente, entre otros, toallas sanitarias paguen IVA? Es una barbaridad. Lo mismo en los insumos médicos. ¿Cómo es posible que la jeringuilla, el algodón, la gasa, el esparadrapo pague IVA? Por favor. Y entonces, si bajamos el IVA, le devolvemos la plata a la gente. ¿Con qué otros factores? Una canasta básica de repuestos para los transportistas livianos y pesados, para que justamente no suban los pasajes, mantenerle los costos abajo. Regresando y devolviendo a quienes han perdido el bono de desarrollo humano. Por favor, no hay humanidad en este país. Te ruego que revises cuánta gente. Yo recorro el país, voy a una concentración porque hay un bingo, lo que fuera, hablo con la gente. Gente de la tercera edad, 70, 80 años y más, no tienen un ingreso, están enfermos, no hay una medicina en los hospitales, viven con temor porque no hay seguridad, se están muriendo literalmente, no hay nadie que responda. Entonces, esto no es posible. Hay que devolverle el dinero a la familia, a esa gente hay que devolverle el bono de desarrollo humano, gente de capacidad, gente que tiene vulnerabilidad, gente que está con enfermedades catastróficas, gente de la tercera edad que no tiene ingreso. Luego, ¿qué más tienes que hacer? Mantener el subsidio a la bombona de gas doméstico, pues, porque necesitas mantenerle los costos abajo a la gente. De alguna manera estamos estudiando cómo compensar el pago de las jubilaciones de la seguridad social a que tengan una correlación con el costo de la vida. Hay gente que recibe de jubilación $20, $25 y no tiene otro ingreso, basta. O sea, tenemos que devolverle el dinero a la gente. Y por último, y lo he dicho con claridad, conozco muy bien el sector empresarial y la estructura de costos en el sector empresarial, excepto de la floricultura y otras actividades puntuales donde la mano de obra supera el 40% de los costos, excepto en eso que habría que ver programas especiales de compensación. Si nosotros bajamos el impuesto a la renta de las empresas, quitamos ciertos aranceles que generan distorsión, quitamos trámites que generan una falta de competitividad, damos incentivos a la producción, bajamos el costo de las tasas de interés, entonces esas empresas tienen mejores condiciones para operar. ¿Cómo nos compensan las empresas? Subiendo los salarios a los trabajadores. Entonces, si tiene más salario la gente,
la gente va a tener capacidad de comprar más, las empresas vender más, invertir y generar el empleo desde el lado privado. Y si cambiamos el presupuesto general del Estado, en donde pensamos de una base cero, cumplimos con la Constitución, 5% de la salud, 5% de la educación, seguridad, infraestructura, y lo que sobre va a salarios de la burocracia formal, no al piponajo. Ese vamos a acabar con el piponajo, a los salarios de la burocracia formal. Entonces va a regresar la obra al Ecuador. Ojalá podamos llegar a niveles de 10, 15%, 20%, 30% del presupuesto, 8.000, 10.000 millones del presupuesto que sean en obras. Eso genera también empleo desde el lado público. Eso es lo que hay que hacer. Clarísimo, Henry. Y la última pregunta de mi lado es, has hablado de la jubilación, en lo que es el caso IES, y básicamente es una definición que tiene el IES, pero más allá de eso, hay un punto de salud que es lo más importante para los afiliados y para los ecuatorianos como tal. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál es la propuesta que tiene Henry Donfle para caso IES? Que inmediatamente, a ver, dos cosas, IES y no IES. Inmediatamente, decreto de emergencia en el tema de salud una vez que se asuma la presidencia de la República. Inmediato te estoy diciendo. Y entre lo que tú ganas la elección y entre lo que te posesionas, en ese tiempo negocias con las clínicas privadas, con los centros de salud, con los hospitales, para que atiendan la red privada, más allá de que siga operando la red pública, a la gente que tenga las necesidades y pague el Estado. Entonces, ya vamos a ver dónde se saca la plata, esa es otra cosa, y se puede sacar la plata, entonces paga el Estado. Luego arreglas pues en paralelo, pero tú no puedes dejar que porque el sistema de salud pública está colapsado, porque no hay medicinas, porque los tomógrafos no hay, porque no hay los médicos, porque ponen un medidor de luz por cada quirófano, porque no tienen ni cómo pagar la luz, porque se va la luz en los centros médicos, porque no le pagan las dializadoras, no le pagan los hospitales oncológicos, que se muera la gente. No, señor. A ver, y yo he sido muy claro, la deuda social es lo primero que hay que atender. Con seriedad lo digo, yo no soy demagogo, ustedes me conocen, soy empresario, toda mi vida he sabido administrar, lo demostré hasta en la propia Asamblea Nacional, recortando el 25% del personal y funcionando como reloj suizo. A ver, señores, yo no conozco, y lo tengo que ser, y tengo que ser claro, que ningún banquero internacional se haya muerto porque se le dice, mira, necesito 2 años más de gracia para pagarte, te voy a pagar, y te voy a pagar en función de un valor fijo y uno variable como va creciendo la economía. No conozco un banquero que se haya muerto por dilatarle el pago, pero sí conozco miles de personas que han muerto en el Ecuador por pagarle a ese banquero y no atender lo social. Han muerto niños, enfermedades oncológicas, han muerto gente con insuficiencia renal. Buenos días, Henry. Buenos días, Jaime. Estás hablando de la deuda externa. ¿No la pagarías? ¿La demorarías? No es que no la pagaría, la reestructuro. Y no solamente que la reestructuro, hago algo más. Porque la pregunta que me hacen es, ¿de dónde usted va a sacar la plata? Primero, 35.500 millones de dólares, harta plata. Hablemos claro. ¿Por qué no nos alcanza? Pues ese es el problema, porque no se sabe administrar, porque los gastos son más que los ingresos, porque los ingresos solo es muy cómodo subir impuestos a la gente y ahorcar a la gente y reducir la economía y caer en recesión y caer en este círculo vicioso, en vez de estar produciendo más las empresas del Estado con eficiencia y con transparencia, como por ejemplo petróleo. La producción petrolera ha caído 27%. La minería legal corre del país porque se la ha tomado la minería ilegal y nadie hace nada al respecto. Entonces, por eso le digo, cuando no se sabe, estamos en este problema. Cuando se sabe, no estamos en este problema. Entonces, tú vas al mercado internacional, pides prestado dinero y traes ese dinero al Ecuador. ¿Incrementaste la deuda? No, porque tenías una deuda en el Ecuador y sigue siendo deuda y no tenías la deuda afuera. Ahora vas a tener la deuda afuera y no vas a tener la deuda en el Ecuador. El incremento de deuda es cero, pero ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que cubres el problema social. Primero la gente, atiendes con medicina, reestructuras el sistema de salud pública, reestructuras el sistema de educación. Ya aquí nadie regala una tablet, ya aquí nadie regala un libro de texto, ya aquí nadie regala una computadora, no hay conectividad. ¿Cómo operó la educación de los 12 años después de la educación en estimulación temprana y antes de la educación universitaria? Esos 12 años que llamamos antes primaria y secundaria, que ahora le han puesto diferentes nombres, bachiller, no sé qué, pero como propedéutico. Propedéutico, no sé qué. Sí, Entonces, pero finalmente son 12 años que estás ahí. Antes, en esos 12 años, tú tenías una educación de calidad, no importa si estabas en el área rural, urbana, si la escuela fiscal o privada. Hoy, el hueco más grande está en la escuela fiscal rural que con la escuela privada urbana. ¿Cómo
homogenizas y armonizas la educación, primero despolitizándola, segundo dando las herramientas, tecnología, conectividad, computadora, plataformas. Un profesor puede dar una clase de primer nivel, un profesor, a 50, 60 escuelas. Y en la universidad tienes que hacer la universidad en línea estatal del Ecuador, en donde entren todos los cupos de todos los chicos que hoy no pueden estudiar. 128.000 estudiantes no pueden estudiar y 68.000 estudiantes no pueden estudiar lo que quieren estudiar, están estudiando otra cosa. Pero si el problema no es tan difícil tampoco en la educación superior, becas, convenios con otras universidades a distancia y el manejo en línea de la educación, que es hacia donde va todo. Pero si no hay conectividad, no hay luz, Pero es que sin luz no hay puedes hacer herramientas, nada hermano, online. entonces no se puede hacer nada. No puedes hacer nada online si no hay luz. Henry Kronfle, vamos a hablar un poquito de la reforma política, porque te he visto hablar en general. Te voy a hacer unas preguntas, me contestas. Encantado. ¿Crees en la bicameralidad? No. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. ¿Piensas que se debe hacer que la Fiscalía tenga su propia autonomía, incluso económica, y no dependa del Consejo de la Judicatura? Sí. Muy bien. Henry Kronfle, ¿desaparecerías el Consejo de la Judicatura? Sí, ¿El Consejo de Participación Ciudadana? sí. ¿Ok? Henry Kronfle, cuéntame, porque esto es interesante. ¿Le quitarías el apoyo económico que paga el Estado a los partidos políticos? Sí. ¿Ok? Con otra más, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con el tema de las bases en el Ecuador? En desacuerdo por una ¿Por qué? sencilla razón, porque es obsoleto esa forma de combatir la delincuencia. Las bases funcionaban perfectamente bien, primero cuando había alguien interesado. Entonces, preguntémonos primero si hay alguien interesado, porque el gobierno de Estados Unidos hizo una declaración que no estaba interesado no en está poner la base. interesada, sí. No conozco ningún otro gobierno que ha dicho estamos interesados. Entonces, demagogia política no. Vamos a lo puntual. ¿Cómo controlas ahora? Y quizás por eso no hay interés de poner nuevas bases, porque ya hay drones de alta tecnología. Sí, claro. Desde que teníamos las bases Claro. a hoy, ha cambiado mucho la tecnología. Absolutamente. Puedes controlar con drones, ya hay aviones no tripulados. Ya, digamos, la red satelital del mundo ha cambiado, la conexión de bases de datos ha cambiado, el intercambio de información y la inteligencia artificial permite hacer procesos que antes se tenían que hacer físicamente. Entonces, todo ese tipo de cosas ha cambiado. Control sí, pero con tecnología. Es decir, al menos que justifique que venga algún gobierno que quiera decir, yo quiero poner esto porque mire, lo que no puedo hacer con la tecnología lo voy a hacer aquí, bueno, conversemos. Pero usar esto como una demagogia política, no. El presidente de la República tiene diferentes, ya has hablado casi de todo, por eso te estoy hablando de la reforma política. Y ahora quiero saber tu criterio sobre la justicia, Henry Kronfle. ¿Qué harías tú de ser presidente con la justicia? Meto preso a los jueces y fiscales corruptos que suelten a los delincuentes de las cárceles y les pongo las mismas condenas que tenían los delincuentes que soltaron. Eso es lo que yo haría. Dime una cosa más. Para ti, el estado interno de guerra, ¿lo seguirías adelante o cambiarías? Ya no es un estado de excepción, eso es un estado continuo, desafortunadamente. Creo que la Corte Constitucional se ha pronunciado y sería absolutamente respetuoso del fallo de la Corte ¿Crees que los miembros de la Corte Constitucional deben seguir sin tener ningún vínculo? Me refiero a que los puedan juzgar, a la Asamblea me refiero. Control político. Control político. Sí, claro. No puede ser que es el único organismo que no tiene control político, pero mucho cuidado. Sí, porque también se presta. No, hay mucho cuidado. Control político cuando existe un fallo de la Corte Constitucional que vaya en contra de la propia Constitución, pero no cuando existe un fallo consensuado dentro de la Corte Constitucional, dentro del marco de la Constitución, que puede ser que no le guste a los partidos políticos. Ahí no aplica. ¿Harías, como pasó en el año 78, que la elección para asambleístas sea en la segunda vuelta y no en la primera? A ver, esa es una discusión que es mucho más compleja. Ya. Que es mucho más compleja. Creo que debería ser en la primera vuelta como está ahora, porque ahí es cuando se permite que todas las opciones, sin saber, entre comillas, quién pueda ser el ganador, todas las fuerzas políticas tengan su representación. En una segunda vuelta, ya definido entre dos candidatos, por decirlo, vas a tender a que se concentre la votación de la Asamblea en esos dos candidatos, en el sentido que la gente piensa que debe de haber gobernabilidad, y que es correcto que haya gobernabilidad, pero la gobernabilidad bien entendida, porque a veces la gobernabilidad se la entiende mal. ¿Cómo se la entiende en muchas ocasiones en este país la gobernabilidad? Que trabajen juntos los poderes del Estado y acólitos a las políticas públicas. Y la base de la democracia es la separación de poderes del Estado.
una cosa es trabajar juntos los poderes del Estado, otra cosa es trabajar en conjunto los poderes del Estado. Yo soy de la idea de que los poderes del Estado tienen que trabajar en conjuntos y la gobernabilidad solo la concibo como la buena política pública que nace y que se apoya por el trabajo en conjunto entre los poderes del Estado en beneficio de la gente. Te pongo un ejemplo para resumirlo. Por favor. Mañana si viene el presidente de la República y dice quiere subir el IVA al 100% y la Asamblea es acólita de eso, porque tú sabes que los impuestos son iniciativa del Ejecutivo, y la Asamblea apoya eso, ¿hay gobernabilidad? No. Pues. No, porque lo que estás afectando al pueblo tremendamente, y la mala política pública va a hacer que el pueblo vaya a la Asamblea y le diga, a ver señores, si ustedes son mis representantes, la Asamblea ¿quién representa al pueblo? Ustedes como representantes del pueblo tienen que revertir esta calamidad que han intentado hacer en contra del pueblo. Es decir, lo que me estás contestando para resumir sobre la gente rápidamente, no porque se atomizaría entre dos candidatos. Correcto. La Asamblea, y entonces Correcto. no tendría todo correcto, el sin camino. confundir lo que es gobernabilidad, Claro, por eso explico sí, lo que sí. es gobernabilidad. La última de mi parte, porque ya está nuestro buen amigo Javier Segarra acá con la última parte de la entrevista. Una más, Henry Kronfle. Los partidos políticos, de ser tu candidato, yo te conozco bien, de ser tu candidato a la presidencia, pedirías, y esto me lo vas a entender, licencia para actuar más allá de tu partido. Primero tú lo pedirías, ¿crees que lo tendrías? No, a ver, no sé qué te refieres por licencia, A ver, pero por la ejemplo. propuesta Ajá. no puede ser única de la ideología que piensa el partido político. La propuesta tiene que ser totalmente inclusiva de las necesidades de la sociedad. Sobre el partido. Claro, pero por Eso es supuesto. lo que te preguntaba. Sí, claro, por supuesto. Eso. El pueblo está por arriba de cualquier número y de cualquier color y de cualquier partido político. Javier Segarra Torres, querido hermano, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, candidato? Buenos días. Solamente una inquietud. Y usted que ha estado en la función pública, más aún en la presidencia de la Asamblea Nacional, es esta desinstitucionalización que vive el país. ¿Cómo logramos revertir todo eso? Respetando la ley y la Constitución primero. Eso está clarísimo. Eso El es lo problema primero. es que los intereses políticos son los que prevalecen por los intereses de los Hay que ecuatorianos. castigar a aquellos que los intereses políticos los pongan por encima de los intereses de los ecuatorianos, porque si no, ¿cómo frenas esto? Pues? Si tú haces lo que se te da la gana, rompes la ley como se te da la gana, y no tienes ningún castigo, entonces, ¿qué te hace pensar que esto va a parar? Nada. Ayer Diario Expreso sacaba el nudo que significa elegir autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo vi. ¿Qué piensa de ese organismo? Que hay que irse, ya lo contesté, Acaba de decir eso. que se tiene que ir a su casa, Henry, pero por decisión del pueblo, consulta popular directa. Ok. una más, no sé si Se hacen de tienen- la manera que se hacen, ¿no? A ver, ¿cómo va tu candidatura en sí? ¿Cómo te sientes después Me de- siento extraordinariamente bien, gracias a Dios. Es brutal que uno recorra el país y converse con los jóvenes, converse con los sectores de la producción, con los artesanos, con los indígenas, con los campesinos, con los docentes, con las enfermeras, con los profesores. He conversado con los comerciantes autónomos, vendedores ambulantes, gente que está en los mercados. Realmente te digo, existe un miedo terrible en el Ecuador y existe una indignación como nunca antes le he visto. El miedo en varias cosas. Primero, miedo en perder el trabajo, miedo en que tienen meses ya buscando trabajo y no encuentran, miedo en que no alcancen la plata, miedo que lo violen, que lo maten, que lo roben, que lo secuestren, que lo vacunen, miedo a enfermarse, ir a la seguridad social y no haya ni citas, peor medicinas, ir a un hospital público, ya ni paracetamol, miedo que no pueden hacerse las diálisis los adultos mayores, miedo a que no hay medicinas para enfermedades catastróficas como el cáncer y peor aún con las catastróficas no contagiosas comunes del Ecuador, la presión alta, o sea, la hipertensión y la diabetes, ya no hay medicinas para eso. Miedo en que la gente que está en la tercera edad ya no recibe el bono de desarrollo humano y está con una desesperanza, muriéndose literalmente y no hay quien eche una mano. Miedo de ver que hay un gobierno desconectado con las necesidades del pueblo. Miedo que se apostó a algo nuevo y que lo nuevo ha resultado hasta peor que lo viejo. Tú cuando hablas con la gente, ese miedo de que ahora hasta se le dañen los electrodomésticos por los cortes de luz y que se ha aumentado la inseguridad por la oscuridad, ese miedo que tiene la gente se ha también convertido en una indignación muy grande, muy grande. Y entonces hay que tener mucho cuidado en abordar políticas públicas que sean claras, entendibles y serias
con el pueblo porque está cansado del cuento. El pueblo está cansado del cuento. Muy bien, Henry. Yo solamente no sé si, pero hay una más chiquita, alguna más, ya sé que me están haciendo. Algo rapidito, dale. Candidato. Sigue apostando Henry Kronfeld, yo lo he escuchado cuando se habla del manejo de la economía, ¿no? Uno apuesta por el modelo del bienestar para la gente, para la colectividad, ¿no? Eso es indiscutible. ¿Sigue siendo dable instaurar un modelo de economía social de mercado? Totalmente. A ver, lo que necesita el país es un cambio. El país necesita cambiar. No pensemos que si seguimos con lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Y puse varios ejemplos. ¿Cuál ha sido la política económica de los gobiernos, incluido de este gobierno? Más impuestos y más deuda. Basta. ¿A dónde nos ha llevado? A más pobreza, a más miseria, a contracción económica, a una deuda que en los primeros 187 años de la República, de 1830 al 2017, superaba los 45.000 millones de dólares el saldo de la deuda. Hoy casi llega a 90.000 millones. Es decir, en 7 años se ha multiplicado por 2 de lo que se endeudó el país y de lo que debía el país en los primeros 187 años. ¿Qué te dice eso? Que el modelo no funciona. No pienses en lo mismo. Si tú vas a pensar en lo mismo, esto no va a cambiar. Por eso es que el país necesita un cambio con experiencia, un cambio con fuerza, un cambio con conocimiento, un cambio con honestidad y con humildad para entender que estás en el poder para servir, no para mandar, y que hay que escuchar más que hablar y recibir al pueblo, porque la construcción de un proyecto de gobierno nace de las bases. Basta de estos sabios que mueven palancas, aplastan botones y aprietan tuercas para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nadie sabe administrar mejor que una madre de una familia ecuatoriana con lo poco que tiene. Nadie, ningún gobierno, ningún ministro de economía, ningún presidente de la República. La señora con lo que tiene para la olla viste, educa, cura y da entretenimiento. Y a ella no se le pierde ni un centavo. Ojo, que por otros lados se pierde mucha plata. Entonces, si la familia ecuatoriana cada día está más esclavizada y el gobierno cada día tiene más libertades, si la familia ecuatoriana tiene cada día menos dinero y el gobierno cada día despilfarra más, millones de dólares en publicidad, por favor, cuando no hay ni medicinas, hablemos claro. Si la familia ecuatoriana cada día tiene que trabajar más para subsistir y el gobierno cada día trabaja menos porque le saca la plata a la familia ecuatoriana con más impuestos en vez de arreglar la estructura del Estado, porque lo más cómodo es cobrar más impuestos e irse a endeudar en vez de arreglar la estructura del Estado. Entonces, esto se está yendo y está en el despeñadero y hay que cambiarlo positivamente con gente que sepa. Pero si un gobierno que no puede controlar una cárcel, ¿qué clase de gobierno puede controlar un gobierno débil? Imagínense, una cárcel no puede controlar un gobierno. ¿Cómo va a tener la fuerza para cambiar todo lo que necesita cambiar el Ecuador? Un gobierno que no tiene experiencia. Hablemos claro, si no es atacar al gobierno, es atacar los problemas que estamos teniendo. Entonces, hay que ser muy honestos. El pueblo tiene su decisión en las manos el 9 de febrero. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo sabe que él es el dueño de la democracia y que tiene que tomar una decisión para cambiar esto. Porque no podemos seguir con más de lo mismo. No esperemos resultados diferentes, pero con seriedad. No politiquería barata, no ofertijas de campaña, cosas serias, señores, que es lo que necesita el país. Experiencia, conocimiento, humildad y mucho amor, mucho corazón, mucha solidaridad, mucha alma. Mano dura contra la delincuencia y un corazón enorme para ser solidario frente a los problemas que está viviendo la familia ecuatoriana. Si no entendemos eso, señores, vamos a estar todos, y me incluyo, sumergidos en lo que estamos ahora, en un país caótico, que se ha perdido la institucionalidad, que no se respeta el Estado de Derecho y que generando una recesión económica, pérdida de empleo, donde ya no hay medicinas y donde peor aún, ya no hay ni luz. Gracias. Carla tiene una pregunta final y tiene que ver con un tema de mujer que me parece interesante. Hoy, como ya lo recordábamos con Alberto al iniciar el programa, se está celebrando el Día de la No Violencia en la Mujer. Y una de las aristas que termina siendo como violencia en la mujer y todo, tiene que ver no solamente con el maltrato psicológico, con el físico, sino que muchos de estos casos tienen que ver con violaciones, ¿no? Vemos una ola constante, yo soy pro vida, eso sí lo dejo claro,
pero vemos una ola constante que no sé hasta qué punto va a poderse sostener o aguantar en el país aquello de que sí, la persona que fue violada, entonces ella tiene derecho a abortar, pero nada se hace contra el violador, ¿no? Este país no necesita más leyes, lo tengo claro como abogada, tenemos 96,000 leyes por ahí dando vueltas y todo, pero yo sí creo que en la parte penal, y esto quiero saber su criterio, Henry, debemos de irnos por cosas que realmente ya dejen precedentes. Por ejemplo, la castración química. Yo no puedo creer, porque además el que es violador, el tipo no se va a regenerar, ya son problemas psiquiátricos, psicológicos, problemas de... O sea, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo por el mismo hecho de que respeto la vida, no le podría decir yo quiero la cadena de la pena de muerte, pero yo creo que cadenas perpetuas y ese tipo de cosas sí podemos entablar en el Ecuador en materia penal. Déjeme decirle lo que yo hice en la Asamblea Nacional, porque lo mejor es hablar con el ejemplo. Yo presenté un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal que he pedido que se integre a las nuevas reformas del COIP, que tiene un solo concepto. Las penas por violación no prescriben. Punto. Brillante. Punto. ¿Por qué? Porque antes, ¿sabes lo que pasaba en este país? Y sigue pasando. El violador hacía este delito execrable. ¿Y qué es lo que pasaba? Las mañas y el muñequeo en los juzgados, y entonces se pasaba el tiempo y salían libres. Y los violadores que estaban en las calles. Sí, claro. Sin ninguna condena, porque se pasó ilegalmente. Sin registro. O sea, lo legal sobrepuso a lo moral y a lo ético. ¿Cómo es posible? Entonces, y sin ningún registro, ningún tipo de control. Entonces, yo empiezo por lo primero, me disculpa. Que es una buena cosa. Así es. Delito de violación no prescribe. Y la pena, la máxima pena que permite la ley. Y la reincidencia, yo también soy pro vida, no me haga decir una barbaridad. Sí. Sabe lo que tengo en mi mente, lo que me gustaría ver, pero por lo menos que le dupliquen la condena en la reincidencia. Yo quisiera por lo menos la castración química, que sería marcar un precedente, además evitar que el violador vuelva. No me disgusta la idea, le soy honesto. Sí. No me disgusta la idea. Por eso te dejé. Querido Henry, agradecerte. Hemos hablado de 47 minutos, has contestado como siempre todo interesante. Es bueno hablar porque sabemos que hay dos vías, ¿no? Dos caminos que son el Gobierno Nacional y la Lista 5, pero hay otros partidos más. Y tú me decías el viernes que conversamos con Alberto que pensabas que tú eras la tercera vía y que tenías la tercera vía, ¿verdad? No es que pienso, es que estoy seguro porque lo he visto en las encuestas. Mira, el problema de las encuestas, y yo no voy a entrar en una discusión de encuestas porque sí, lo único que te puedo decir es que toda encuesta que se publica y se distribuye como loco es una encuesta que tiene algún interés atrás. Y entonces yo no creo. Pero déjame decirte la estrategia basada en la encuesta. La estrategia basada en la encuesta es la siguiente. Ponen al candidato del gobierno mucho más arriba de lo que realmente está y ponen a la candidata del correísmo mucho más arriba de lo que ya está. Y los demás no existimos, según estas encuestas, ¿no? Ok. ¿Por qué eso? La estrategia es muy simple. O estás con el correísmo o estás con el anticorreísmo, haciéndole creer a la gente que ninguna otra opción existe. Yo les puedo garantizar aquí en los micrófonos que hay una tercera opción, que es Henry Kronfler, pero sumamente fuerte. Y ellos lo saben, por eso es que hacen estas encuestas así. Porque nosotros también medimos y tenemos nuestras propias encuestas. ¿Ya? No las hacemos públicas porque, vuelvo y repito, cuando tú generas una publicidad con encuestas es porque algún interés atrás tienes. Hablemos las cosas. No nacimos ayer, por el amor de Dios. No nacimos. Nosotros no somos nuestra primera chamba. Sí estamos claros en eso, ¿no? Entonces sí sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero sí hay que decir las cosas y te agradezco la pregunta. Todas estas encuestas para tratar de matar la tercera vía son absurdas. Es como que tú me digas mañana que el partido, que es el partido con el cual estoy corriendo, porque realmente estoy corriendo por una alianza de las 6 aliados, me vas a decir que no tiene una estructura, que no tiene un histórico de votación, que no tiene un voto duro. O sea, ya si nos quieren vender eso, perdóname, es como cuando nos quisieron vender que ya no iba a haber apagones con la ley no más apagones. Entonces, ya déjame reírme nomás. Te pido por favor, porque ya no tengo más comentarios al respecto. Henry, muchas gracias. Gracias por estar, por venir, por contestar. Seguiremos conversando. La campaña formalmente no inicia, pero ya nació, ya
se arrancó en otros temas. Así que gusto de saludarte y que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias, Eduardo. Perfecto. Un placer estar con todos ustedes aquí. Lo mismo te decimos. Vamos a pagar el corte comercial y regresamos enseguida.